Hola amigos, bienvenidos a este programa especial de salud y mucho más, donde quiero aprovechar la oportunidad para hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en estos 11 meses en relación con la enfermedad conocida como el COVID-19. Ciertamente ya hemos avanzado mucho en todo lo que es el aspecto epidemiológico y médico de esta pandemia y de eso se trata la conversación de hoy. ¿Qué sabemos del origen del COVID-19? Bueno, después de muchas investigaciones, muchos análisis de la genética del virus, así como las pesquisas que se han hecho a nivel internacional por los diferentes países y organismos encargados de esto, ya sabemos que definitivamente la enfermedad comenzó en China, en la provincia de Wuhan, a alrededor de octubre o noviembre del año 2019, siendo los primeros casos reportados en el mes de diciembre de ese mismo año. Y de allí la denominación 2019 o 19 con la cual se habla o se denomina el COVID-19. El agente de esta enfermedad, el agente infeccioso de esta enfermedad es el virus SARS-CoV-2. Es un beta coronavirus muy similar a dos virus anteriores que aparecieron en el año 2003 y 2009 y que tienen que ver con un virus de ARN o RNA como también se les conoce. SARS es el acrónimo de síndrome agudo respiratorio severo. Esto no es un cuadro únicamente producido por el COVID-19, es un síndrome en el sentido de que es un conjunto de signos y síntomas producidos por múltiples enfermedades. Toda aquella enfermedad infecciosa, sea viral o bacteriana o inflamatoria, que en un momento dado produzca una dificultad respiratoria severa, es lo que se conoce como un SARS. En este caso, la definición CoV viene por la abreviación de coronavirus. Este virus, el SARS-CoV-2, es genéticamente muy similar al SARS-CoV-1, ya bien conocido desde el 2003, producto de que apareció también en China y en el área asiática produjo un significativo número de víctimas y de repente el virus o mutó o esencialmente desapareció del proceso de epidemia. Y por lo tanto, pues se siguió cultivando, se siguió trabajando en investigaciones para producir una vacuna para este virus, pero en virtud de que el virus no resultó tan infeccioso, se bajaron las guardias en ese sentido, sobre todo los países occidentales. Los países orientales pues aprendieron de esta primera epidemia de SARS-CoV y de una u otra manera prepararon planes para la contingencia de que se produjera una nueva epidemia. Todos los virólogos que han examinado este virus en los últimos 11 meses han llegado a la conclusión de que definitivamente su origen es esencialmente natural. En otras palabras, no es un producto sintetizado, es un producto derivado esencialmente de una mutación del virus original. Este virus esencialmente es un código genético de RNA de ácido ribonucleico encapsulado en una esfera de polisacáridos, es decir, de azúcares que rodean este virus. Y sobre esta situación se establece lo que se llama una corona de proteínas que son las que permiten que el virus se pegue a la célula a la cual va a parasitar para poder entonces producir el efecto de replicación, que es lo que va a determinar la patología desarrollada por el virus. Entonces aquí tenemos entonces también la foto que ha circulado por todos los medios de comunicación y que revela pues la estructura del virus desde el punto de vista externo. Dentro de él está el código genético que determina la penetración a la célula y la infección que genera nuevos virus. Pero ¿qué es la enfermedad de COVID-19? Ya sabemos que la produce este virus. Bueno, es una enfermedad viral altamente contagiosa, afecta primariamente el sistema respiratorio, pero
no solamente se limita a eso, sino que también afecta a los vasos sanguíneos, corazón, riñones, y se han dado o se han documentado cambios importantes hasta en el cerebro. Su mortalidad, es decir, la capacidad de matar personas que tiene esta infección, está entre el 0,5 al 5%, dependiendo de la calidad del servicio médico que atienda a los pacientes. En países con un pobre sistema de salud, esta mortalidad puede ser mucho mayor. Para hablarles qué representa esto en general, por cada millón de habitantes puede representar entre 5 a 50.000 muertos. Ese es más o menos el rango de letalidad o mortalidad que tiene esta enfermedad de COVID-19. Como les dije, afecta fundamentalmente el sistema respiratorio, y dentro del sistema respiratorio él coloniza rápidamente no solamente las células de la mucosa de la vía respiratoria a nivel de la nariz y la garganta, donde comienza su sintomatología, sino que a partir de ahí él empieza a replicarse, penetra más profundamente en el árbol bronquial y eventualmente ocupa pues regiones diferentes de los pulmones, ocupando esencialmente ese elemento que ustedes ven aquí arriba y que tiene que ver con el alveolo y la manera en que la vasculatura rodea ese alveolo. El alveolo es un saco que se llena de aire cuando uno toma aire. Ese aire llega a esos espacios donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno del aire que pasa a la sangre de los capilares y el CO2 de la sangre de los capilares que pasa al alveolo. Entonces, esa transferencia de gases, el oxígeno pasa del alveolo a la sangre y la sangre le echa el CO2 al alveolo para que salga con la respiración. O sea que nosotros respiramos aire rico en oxígeno y botamos aire rico en CO2, dióxido de carbono. Ese es el intercambio normal, porque todo el proceso o todo el objetivo, el propósito del sistema respiratorio es oxigenar la sangre. No solamente es meter aire en los pulmones, sino hacer que el oxígeno pase de ese espacio alveolar a la sangre. Y eso es precisamente donde ocurre el problema con el COVID-19, que esa inflamación que produce el virus, esa ocupación de las células del alveolo por parte del virus, que destruye esas células porque el virus entra a la célula, empieza a replicarse y por supuesto la célula pierde su capacidad de conducirse normalmente y se produce un fenómeno inflamatorio. Y como ustedes saben, todo el proceso inflamatorio aumenta la cantidad de fluidos, de líquido en el espacio. Y en este caso, el espacio que hay entre el aire de los alveolos y los vasos sanguíneos se engrosa y se hace más difícil el paso de los gases, del oxígeno a la sangre. Y por eso entonces es que una de las características del COVID-19 es que baja la oxigenación de la sangre. Eso se llama hipoxemia, es decir, bajo oxígeno en sangre. Y eso es precisamente lo que produce en forma inicial una neumonía, una inflamación del pulmón, esencialmente por la inflamación de las células pulmonares del alveolo. ¿Cómo se contagia? Ya después de 11 meses tenemos una idea mucho más clara de cómo se produce este proceso, y este es un proceso que se produce esencialmente de persona a persona. Claro que es posible contagiarse tocando superficies donde haya habido el virus, etc. Pero en todos esos casos la carga viral, la cantidad de virus que es capaz de infectarlo a uno es muy poca. De tal manera de que la gran mayoría de las personas que han sufrido esta enfermedad y que se ha hecho investigación de contacto se contagiaron esencialmente en una distancia cercana a una persona infectada y por inhalación o por ingesta del virus al tocar superficies frescas tapizadas de virus por parte de la persona que estaba en ese momento infectada. Entonces ya está claro de que la enfermedad se contagia de persona a persona, fundamentalmente, aunque como dije también, puede producirse cuando uno entra en contacto con secreciones de las personas infectadas vía mano, ojos, nariz y boca. También, por supuesto, la ingesta o la inhalación de partículas. Si usted está respirando muy cerca a una persona que está hablando duro, que está tosiendo, que está estornudando, obviamente esas partículas virales que salen de la boca o de la nariz de la persona que está frente a usted lo van a infectar a usted, y ahí empieza un proceso importante que toma unos 2 a 7 días hasta que empiezan a aparecer los síntomas.
Es decir, que en el momento que usted se contagia, usted probablemente no sienta nada ese mismo día, pero al segundo, tercero, cuarto día usted puede empezar a sentir los síntomas clásicos de los cuales hablaremos más adelante. El periodo de contagio, es decir, por cuánto tiempo si usted queda infectado está en capacidad de contagiar a otro. Bueno, como dije, a los 2 o 3 días ya usted tiene una carga viral tan grande que no solamente está infectándose usted, sino que toda persona con la cual usted entra en contacto, usted puede infectarlo también. ¿Por cuánto tiempo? Se estima esencialmente que es un periodo relativamente corto de 10 a 20 días. Por eso es que si usted guarda su cuarentena y se queda en su casa por 10 a 20 días, usted está en capacidad de evitar contaminar a otro. Una vez que pasa ese periodo, su carga viral, su cantidad de virus en la mucosa nasal y de la garganta baja notablemente y ya usted pues no es, digamos, activamente contagioso. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del COVID-19? Podemos definirlos en síntomas leves y síntomas severos. Los síntomas leves son tan sencillos como que usted puede no sentir absolutamente nada. Es decir, pasa lo que se llama asintomático, sin síntomas. Pues. La otra cosa que puede es empezar a tener los síntomas clásicos de una enfermedad respiratoria alta llamamos nosotros de los bronquios hacia arriba, que incluye congestión nasal, carraspera en la garganta, fatiga, cansancio, un malestar general, puede tener tos. Y si seguimos entonces, empieza a producirse un proceso inflamatorio a nivel de la nariz que reduce o elimina el sentido del olfato y del gusto. Por lo tanto, usted va a comer y no huele nada a la comida ni la comida le sabe a nada. Porque ese proceso inflamatorio altera la química sensorial de la nariz y del sentido del gusto. Más adelante pueden aparecer dolores musculares y de cabeza y eventualmente aparece la fiebre. Fiebre que puede ser moderada, pero también fiebre alta. Si todos esos síntomas se presentan en grado progresivamente más severo, es decir, usted empieza con la carraspera, pero luego empieza a tener dolores musculares, fiebre alta y dificultad respiratoria, significa que usted está siendo agresivamente atacado por ese virus, que el virus se está replicando muchísimo dentro de su cuerpo y que obviamente su carga viral aumenta en forma importante y sus tejidos pulmonares están viéndose involucrados en forma más importante. Ya ese es el momento de ir al hospital, de llamar a su médico. Mientras tanto, estos síntomas leves se pueden tratar con medicamentos regulares que se usan en la gripe o en el resfriado común. Si tiene fiebre, toma algún tipo de medicamentos como el ibuprofeno o el acetaminofén que ayudan a bajar un poco la fiebre y guardar reposo, hidratarse bien y mantener una buena nutrición durante ese proceso. En la mayoría de los casos es suficiente para pasar la enfermedad. Sin embargo, en ciertas personas, y no se sabe todavía exactamente cuál es la condición predisponente a que las personas se agraven, hay factores que contribuyen al agravamiento como son la edad, la obesidad, la diabetes, etc. Pero en general todavía no se sabe porque hay pacientes de gran edad que también pasan asintomáticos y hay pacientes jóvenes que sufren las formas más severas del cuadro. ¿Cuáles son las formas más severas del cuadro? Bueno, lo primero es que empieza una disnea, una dificultad ya respiratoria que le demuestra a usted que ya no puede respirar espontáneamente y necesita suplementación de oxígeno. Entonces se habla de una disnea con una neumonía viral, porque la gente es un virus, y tan agresivo que se dice que es refractario al tratamiento. Muchas neumonías se pueden tratar incluso ambulatoriamente, se le da antibiótico, usted pasa un día, 2 días mal, con fiebre, dificultad respiratoria, pero ya el tercer o cuarto día empieza a mejorar sustancialmente. Este no es el caso en el COVID-19. Esta neumonía se empeora y aún con tratamiento convencional pues no mejora. También entonces tenemos que sobre esa infección viral pueden superponerse infecciones derivadas de bacterias que usted tiene en su boca y en su garganta y complicarse entonces con una infección mixta, tanto de virus como el COVID, como el SARS-CoV-2, como de bacterias, neumococos y otras bacterias que hay en el tracto respiratorio. No solamente se inflama el pulmón, sino que este virus en particular tiene una preferencia por el endotelio de los vasos, produciendo una inflamación de los mismos que llamamos una vasculitis.
Y esta vaculitis inevitablemente se transforma en una activación de los factores de coagulación dentro de esos vasos y se produce entonces las llamadas trombosis. Una trombosis no es más que un coágulo metido dentro de un vaso y por supuesto esa formación sólida o semisólida dentro del vaso bloquea el vaso y puede producir infarto o puede producir una disminución de la circulación por la presencia de este trombo dentro de las venas o arterias a nivel pulmonar. Otra de las cosas que pasa en particular en el COVID y es la más tenebrosa de todos es que, por supuesto, desde el día 1 que usted se infecta, su sistema inmunológico es informado de que un intruso ha entrado en su organismo y se produce de inmediato un aumento en la llegada de glóbulos blancos y de células del sistema inmunológico que vienen a comerse literalmente al agente extraño y también de anticuerpos que vienen a pegarse a estos virus y a buscar la manera de neutralizarlos. Pero esa respuesta inmune a veces es exagerada y no solamente agrede al virus, sino que también agrede al tejido pulmonar. Y en estos casos del COVID-19, esa respuesta inmunológica severa a veces empeora aún más la situación del paciente. Además de eso, por supuesto, si usted no tiene una bomba cardíaca suficientemente eficiente para producir un buen tránsito de la sangre, usted puede en un momento dado caer en grado de insuficiencia cardíaca y eso pues contribuye a la muerte. Y finalmente, pues, la falla de la suficiente cantidad de sangre oxigenada empieza a tener problemas en otros órganos, en lo que se llama una falla sistémica de múltiples órganos que va entonces a determinar la gran mortalidad de esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica el COVID-19? El COVID-19 se diagnostica a través de una serie de test. El más importante de todos es el llamado el PCR, que es donde se toma una muestra del moco nasal, se diluye en una solución de tránsito y luego se introduce en una máquina que va a hacer un proceso de replicación enzimática del virus. Es decir, los pocos virus que encuentren esa muestra de moco son replicados, son clonados para alcanzar un número suficiente para hacer el diagnóstico. Una vez que se tiene el número suficiente de réplicas, se produce una comparación con la secuencia genética del virus y se confirma que lo que se está tratando es de un test positivo. Este test tiene una alta sensibilidad. Si usted sale positivo en el PCR, con casi total seguridad usted tiene el COVID-19. Está infectado por el virus. El número de falsos negativos, es decir, la posibilidad de que el test salga negativo, aún usted teniendo una carga viral detectable, es bastante poco frecuente. Luego también tenemos un test rápido, también del moco nasal. Este test rápido es parecido al otro, pero no es tan sensible porque el proceso de replicación viral que se utiliza es mucho menos eficiente. Claro, los resultados se pueden dar en minutos y no en días, porque en el PCR los resultados tardan 2, 3, 4 días en producirse. En cambio, el test rápido le puede dar resultados en menos de 10 minutos. Este es el test que se ha usado en muchas situaciones donde las personas antes de llegar a una reunión, etcétera, son sometidas a un test. Es usualmente el test rápido, que de inmediato le permite a la persona que está controlando la entrada saber si usted está o no infectado. Como este test tiene una menor sensibilidad, hay más chances de que haya lo que se llaman falsos negativos. Es decir, que aún usted estando infectado, el test no sea capaz de documentar los virus que usted tiene y le diga pase que es el negativo y resulta que usted está infectado. Eso es probablemente lo que pasó con el caso de las personas que entraron en contacto con el presidente Trump, que definitivamente el sistema de seguridad los confió en que el test era negativo, que no tenían el virus, pero alguien se coló con su virus y logró infectar al resto de las personas que estaban en esas reuniones. Entonces sigue siendo un test del moco nasal. Otros test que se están promoviendo de diferente orden son los test de antígenos. En este caso se toman la detección no del virus, sino de algunas proteínas que produce, que tiene el virus, y de esa manera pues también se logra detectar la presencia ya no del virus en el moco, sino de antígenos que en un momento dado puedan sugerir
la presencia de la enfermedad. De nuevo, no es un test tan sensible porque no está detectando el virus, sino está detectando la cantidad de antígenos. Antígeno es una proteína, una sustancia que de alguna u otra manera reacciona con un anticuerpo y de esa manera pues se puede evidenciar que el virus estuvo allí o está allí en ese momento, aun cuando directamente no se le está encontrando. Lo otro son los test de anticuerpos en sangre. Esos son test para documentar que ya usted fue expuesto al virus. Usted puede ser activo a este test teniendo la virosis, porque usted está mismo, en el mismo momento que usted se infecta, usted empieza a producir anticuerpos contra el COVID-19. El problema es que esto es una guerra de números, ¿no? Los anticuerpos tienen que producirse en grandes cantidades suficientes para aniquilar el virus. Si la carga viral, es decir, si el número de virus iniciales es muy abundante y si su capacidad de producir los anticuerpos a tiempo no es tan rápida o eficiente, el virus gana la guerra y usted se infecta y se complica. Si sus anticuerpos son eficientes aniquilando el virus desde el comienzo, entonces usted va a pasar con mínimos síntomas y la enfermedad no le va a afectar. Pero en ambos casos, usted después de la enfermedad, después de esos 10, 15 días de infección viral, usted va a tener suficientes anticuerpos en sangre para protegerse de nuevas infecciones hasta que ocurra la posibilidad de un virus mutante, es decir, un virus diferente al que produjo esos anticuerpos que usted tiene. ¿Cómo se diagnostica ahora ya no la infección, sino la enfermedad? Vamos a poner que estamos en un sitio donde no tenemos los test estos que son costosos y complejos. Cuando un paciente llega a un hospital sospechoso de tener un COVID, pero no tenemos test ni forma de hacerle un análisis que documente la presencia del virus, hay otra forma de saber que este paciente tiene COVID-19. Y básicamente se fundamenta en el diagnóstico clínico de una neumonía. Los pacientes son auscultados, son evaluados y se documenta que la dificultad respiratoria radica en una disminución de la ventilación pulmonar producto del proceso inflamatorio. Usualmente este tipo de insuficiencia respiratoria se documenta con lo que se llama la oximetría sanguínea, es decir, se mide el porcentaje de saturación de oxígeno en su sangre, se le toma una muestra de sangre o se puede hacer con aparatos que se llaman oxímetros de pulso, que son simplemente capsulitas que se ponen en el dedo y dan un estimado del porcentaje de oxigenación en forma por ciento. Típicamente una oxigenación adecuada es por encima del 95% al 100%. Una oxigenación digamos de menor eficiencia, estamos hablando de 90 a 95, y ya cuando usted baja por debajo de 90, está en 87, 88, ya usted está empezando a exhibir síntomas de hipoxemia, es decir, bajo nivel de oxígeno en sangre. Seguimos con esto y lo más probable es que a este paciente le pidan una radiografía de tórax para documentar entonces la presencia de una neumonía por COVID-19 y en forma más precisa, un estudio parecido, aunque un poco más costoso y que requiere una tecnología más sofisticada, es la tomografía axial computada de tórax, que va a producir entonces unas clásicas imágenes que al verlas el radiólogo va a decir esto es una neumonía por COVID-19. En algunos casos se puede también utilizar el ultrasonido de tórax para documentar focos de densidad, focos de condensación inflamatoria dentro del pulmón, aunque es menos preciso. Y por supuesto a todos estos pacientes se le hace lo que se llama una hematología completa. Se documenta cómo está su sangre, cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, en particular cuáles son los tipos de glóbulos blancos que hay, y se miden otros parámetros en sangre que nos da una idea de la severidad, no solamente del proceso infeccioso, sino del cuadro inflamatorio. Entonces, en estos casos, la tomografía axial computada pues les va a mostrar a ustedes dónde se ubican los focos de infección allí. Van a poder ver entonces cómo se observan estas manchas densas aumentadas de intensidad en el pulmón que revelan pues la severidad del cuadro de neumonía. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Ya tenemos al paciente hospitalizado, está claramente establecido que tiene COVID. ¿Qué hacemos? Lo primero es que tenemos que establecer el estadio del cuadro.
Es leve, se puede mantener en su casa, se puede volver a su casa con terapia convencional, antigripal o anti malestar general, o está en un cuadro moderado en cuyo caso ya tiene criterio de ser hospitalizado en la sala de un hospital. En los casos severos ya no puede hospitalizarse en una sala o en un cuarto, tiene que ser hospitalizado en terapia intensiva. Es decir, ya pasa a un cuadro donde es necesario movilizar más recursos para que esta persona se mantenga con vida. ¿Cuál es el objetivo de la terapia en el COVID-19? Es mantener al paciente vivo y oxigenado mientras el mismo paciente desarrolla su inmunoterapia, es decir, desarrolla sus anticuerpos para luchar contra la enfermedad. En algunos pacientes esto toma tiempo, por lo tanto hay que asistir al paciente en su recuperación. Pero es el sistema inmunológico del paciente el que va a determinar que él supere la enfermedad. Porque técnicamente hablando, todo lo que hacen los médicos es mantener el proceso bajo cierto niveles que no permitan la muerte, ventilando al paciente con oxígeno, reduciendo su proceso inflamatorio y tratando infecciones adicionales que puedan ocurrir con antibióticos. Fuera de eso, mantener la hidratación, reposo y esperar que el mismo paciente pues salga de su enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que agravan todos estos estadios? En estos 11 meses hemos aprendido que la obesidad es uno de los factores determinantes. Aquellos pacientes que son severamente obesos, que ya entran de por sí al hospital con cierto grado de insuficiencia cardiorrespiratoria producido por su obesidad, son los que tienen el peor pronóstico. Aquellos que también tienen problemas cardiovasculares, aquellos que tienen diabetes descompensadas con niveles de azúcares muy altos, que ya tienen una disminución importante de la función renal por una diabetes de largo plazo, que probablemente tienen un proceso de aterosclerosis importante. Esos pacientes pues desafortunadamente evolucionan tórpidamente y pierden a veces la vida. Y aquellos pacientes que ya de por sí venían con una enfermedad pulmonar de base. Curiosamente, el asma no pareciera ser tan severo como la gente cree, que los pacientes asmáticos pues, van a tener una mayor mortalidad que los pacientes que no son así. Usualmente estas enfermedades pulmonares crónicas, estamos hablando más de aquellos pacientes que tienen problemas de enfisema y dificultad respiratoria restrictiva de otro tipo. La otra es, ¿cuál es el tratamiento básico que se le da a todos aquellos pacientes que tienen ya casos moderados o severos? Ya está hospitalizado o en su cuarto en el hospital o en terapia intensiva. ¿Qué se les da? Bueno, lo primero es que se les crean vías sanguíneas para hidratarlos y mantener la suficiente cantidad de calorías para que ellos puedan defenderse contra el virus. Por supuesto que el oxigenoterapia, es decir, la inhalación asistida o no de oxígeno, es necesaria para mantener niveles satisfactorios de oxígeno en sangre. También se está usando o se ha usado antivirales del tipo Remdesivir, aunque la más reciente información que salió ayer en la mayoría de los medios de comunicación es un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se realizó en múltiples países con casi 11.000 casos de COVID-19 tratados con Remdesivir y con hidrocloroquina y otras combinaciones, que no demostró que el Remdesivir realmente redujera la mortalidad en el caso del COVID-19. Entonces está también a partir de ayer cuestionado el valor de los antivirales. Los antivirales son unos medicamentos que una vez administrados bloquean el paso y la replicación del virus a las células, de tal manera que aunque no matan directamente al virus, al evitar que el virus pueda generar nuevas partículas virales dentro de la célula, eso es la manera en que actúan los antivirales. Quizás el más importante tratamiento que está salvando vidas fue el reconocimiento en los últimos meses por parte del personal que trabaja con estos casos severos del COVID-19 del uso de los esteroides.
Los esteroides típicamente no se usan en los procesos infecciosos porque ellos tienden a reducir la eficacia del sistema inmunológico para combatir sea la bacteria o sea el virus. Pero en este caso del COVID-19 se presenta lo que mencioné anteriormente, un cuadro autoinmune tan severo que el proceso que está matando al paciente no es la infección, sino es la inflamación reactiva a la exagerada utilización de agentes inmunológicos como las famosas citoquinas, ¿verdad? Una verdadera tormenta, como la definen muchos, en las cuales el cuerpo no solamente ataca el virus, sino ataca los tejidos sanos y los inflama. Entonces, en ese caso, hay que parar ese proceso inflamatorio y por eso es que ha sido tan útil el uso de la dexametasona, un antiinflamatorio esteroideo de uso muy común desde hace muchos años. Como les dije, el virus también toca el endotelio de los vasos, produciendo pues una tendencia mayor hacia la coagulación. Por lo tanto, se usan anticoagulantes que van desde la simple aspirina a otros anticoagulantes parecidos más a la heparina, es decir, anticoagulantes que realmente evitan la coagulación dentro de los vasos. También para evitar aquellos pacientes donde se sospecha que hay una infección bacteriana asociada, se puede usar antibióticos. Uno de los que más se ha usado en combinaciones es la acitromicina y esto es la terapia que se le está dando en general en todas partes del mundo a los pacientes. Más recientemente, con el caso del presidente Trump, el más importante de los pacientes que ha sido tratado con este nuevo recurso, son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales es agarrar un anticuerpo ya conocido que actúa contra el virus SARS-CoV-2 y clonarlo, sacar muchas copias de él, concentrarlo y administrárselo a un paciente. Es una forma de darle al paciente anticuerpos mientras él es capaz de desarrollar sus propios anticuerpos para luchar contra la enfermedad. En el caso del presidente Trump se dio un cóctel de esto, se dieron 2 o creo que 3 anticuerpos monoclonales combinados en lo que se llamó un cóctel multiclonal o policlonal. Y por supuesto, también aquellos pacientes que ya han sobrevivido a la enfermedad o que la pasaron en forma sintomática han donado su plasma, han donado sus anticuerpos para ser administrado a aquellos pacientes más severos y también pues se usa en la terapia en aquellos casos en los cuales pareciera que el paciente marcha en forma inefable hacia la muerte, se le da suero rico en anticuerpos a ver si de esa manera puede salvarle la vida. Los resultados de esto no han sido tan satisfactorios como parecía. Algunos pacientes se han beneficiado de esto, sobre todo si se administra en etapas. Al principio se administraba en casos muy severos. Ahora se está administrando en casos moderados porque lo que se trata de evitar es que el paciente pase al estado severo. Es decir, hay que en este caso actuar muy proactivamente y evitar que el paciente llegue a necesitar el respirador. Si el paciente se le deja evolucionar al punto de que la dificultad respiratoria es tan grave que el paciente necesita ser intubado para poder ventilar sus pulmones, ya es poco la eficacia del tratamiento. ¿Cuál es la evolución natural del COVID con medidas de contención? ¿Cómo ha evolucionado esta enfermedad en la población usando las medidas de contención que han sido las cuarentenas, la máscara, el distanciamiento social? Vamos a poner que tenemos 1 millón de habitantes. Vamos a usar ese criterio. Ese 1 millón de habitantes, si entra en contacto con el COVID, con el SARS-CoV-2, con el virus, lo más probable, o ha sido así el comportamiento en muchos países, es que alrededor del 20% de esa población se infecta. Por supuesto que se puede infectar todo el millón, pero ahorita típicamente en la gran mayoría de los países se ha infectado alrededor del 20% de las poblaciones. De tal manera que tenemos 200.000 infectados y todavía tenemos 800.000 personas esperando por infectarse. Eso es con las medidas de cautela para reducir el contacto humano. De esos 20.000, de esos 200.000 que se van a infectar, 160.000
no van a tener síntomas, es decir, no se van a haber enterado de que se infectaron. Pero es importante esto porque ellos sí pueden infectar a otros. Pero 40.000 de estos 200.000 van a tener síntomas que van a variar desde los leves hasta los moderados o severos. De tal manera de que de esos 40.000, 8.000 van a terminar en el hospital. 32.000 se van a poder quedar en su casa pasando su COVID-19 en su casa, pero unos 8.000 van a ser necesariamente admitidos a los hospitales con diferentes grados de severidad. Y de esos 8.000, de 1 a 4.000 van a morir. Los otros regresarán a sus casas, pero tenemos entonces que de 1.000.000, 200.000 se infectan, de esos 200.000, 40.000 tienen síntomas, de esos 40.000, 8.000 necesitan ser hospitalizados, y de esos que son hospitalizados, de 1 a 4.000 pueden morir de tal manera. O sea que estamos hablando de una mortalidad del 1 al 4% de los infectados muere del COVID-19. Que conste que estoy hablando del 1 al 4% de los infectados, no del millón de personas, porque la gran mayoría de ellos todavía no se han infectado. Y eso les demuestra a ustedes la importancia que tiene el no permitir que la totalidad de la población se exponga al virus en este momento, porque el número de muertes sería enorme. ¿Cómo se previene la infección? Bueno, ya hemos hablado de esto. Se evita que las personas se contacten unas a otras y guarden una distancia de al menos 4 metros de distancia y del uso del tapaboca como un recurso para evitar no solamente infectarse uno, sino si uno está activamente por esos 20 días que va a estar produciendo virus, uno puede evitar estar en posición de infectar a otras personas que a lo mejor son más susceptibles a enfermarse que uno. Entonces el distanciamiento físico de las personas es el más importante. Si usted no tiene necesidad de estar junto o reunirse con alguien, evítelo, porque la probabilidad es alta de que cuando usted se infecte es porque se encontró con alguien. El uso del tapaboca en todos sitios públicos es esencial. Y por supuesto, lo que se ha dicho siempre, lavarse las manos, el uso de la protección integral. Si usted está en contacto con pacientes de COVID, usted no solamente tiene que usar tapaboca, usted tiene que protegerse todo. Por eso es que ustedes ven a los médicos en los hospitales prácticamente cubiertos de pies a cabeza, porque ellos están en contacto con pacientes que están activamente infectados. ¿Cuál es la solución final? La vacunación. No hay otro recurso. Ya hay 7 vacunas, de las cuales 6 están en fase 3, que es la última fase antes de ser aprobadas. Lo que se trata de buscar ahorita en este momento es verificar la efectividad de la vacuna. ¿Qué es la efectividad de la vacuna? Que la vacuna sea capaz de generar inmunidad, de protegerlo a usted para que la enfermedad no se la dé. La vacuna no es para sacar a alguien de un cuadro de COVID-19, es para evitar que usted sufra el COVID-19. ¿Okay? Y por supuesto, también un segundo elemento importantísimo de toda vacuna o de toda droga es su seguridad. Que la vacuna a su vez no cree más problemas con lo que se llaman los efectos adversos a la vacuna. ¿Cuáles son las vacunas que están ahorita en el mercado o que van a estar pronto en el mercado, que ya están siendo miles de personas vacunadas con esta? Hay una empresa que se llama Moderna, que hace una vacuna de RNA mensajero, se administra por vía intramuscular, son 2 dosis y se está produciendo aquí en los Estados Unidos. Hay una segunda vacuna que se está produciendo en Alemania, de las empresas BioNTech de Pfizer, y también es de la misma tecnología de RNA mensajero. Otra vacuna que está siendo va teniendo bastante noticia, porque además de producir anticuerpos, esta vacuna produce células asesinas que matan el virus, es decir, no solamente produce inmunidad humoral por vía de anticuerpos, sino inmunidad celular por vía de células. Es la vacuna que se hace en Oxford, en Inglaterra, con la empresa AstraZeneca, y esa vacuna utiliza lo que se llama un vector viral. Un vector viral es que se agarra un virus inocuo pero altamente infeccioso, como son los adenovirus, se le quita el código original, se le mete un código parecido al del SARS-CoV-2 y se inyecta intramuscular en una dosis,
y entonces se espera pues que esta vacuna utilice el virus del adenovirus como un vector, como un carrito que lleva el código genético al interior de las células y desata la respuesta inmunológica para proteger al paciente, para proteger a la persona y que no se vea afectado por el SARS-CoV-2 y padezca la enfermedad COVID-19. Otra de las vacunas es la que se están desarrollando en China con la tradicional tecnología de virus inactivo. Se agarra un virus de SARS-CoV-2, se le inactiva, se le desnaturaliza, se le hace poco virulento y entonces se administra en 2 dosis y los chinos están también desarrollando esto. Y también está la vacuna, la última vacuna, la rusa, llamada Sputnik, que también pues no conocemos mucho, pero parece ser una vacuna también que utiliza la misma tecnología de la vacuna de Oxford. ¿Qué sabemos hoy, octubre 15, en cifras del COVID-19? Que ya tenemos a nivel mundial 39 millones de personas que han padecido la enfermedad. Y de esos 39 millones que han padecido la enfermedad, tenemos que han muerto 1.1 millones. De esos muertos, tenemos ahora que casi 30 millones de personas han pasado la enfermedad y han logrado recuperarse de la misma. Estoy hablando de pacientes que han sido hospitalizados. Esto nos está contando la cantidad de gente que se ha infectado del COVID-19 y o fueron asintomáticos o tuvieron tan pocos síntomas que nunca visitaron el hospital y por lo tanto no sabemos en general. Pero esto estamos hablando de los casos que fueron a los hospitales a nivel mundial. 39 millones de personas entraron, 1 millón y algo se murió y 30 millones pues sobrevivieron. Eso nos da en general una mortalidad del 2.5% a nivel mundial y que conste que estos son datos de países desarrollados, ¿ok? No sabemos en muchos países donde hay un subregistro de la muerte qué tantos muertos ha habido. Si nosotros tenemos que la población mundial infectable, es decir, el número de habitantes del planeta son 7.7 millones de personas y 0.5 de la población ha sido afectada, imagínense todavía la cantidad de gente que hay en el planeta que no ha entrado en contacto con el virus y que no sabemos cómo se va a comportar. Por lo tanto, para lograr una inmunidad de rebaño, es decir, para hacer posible que si todo el mundo se infecta, el virus prácticamente no encuentre gente vulnerable para parasitar y que la mayoría de las personas estén inmunizadas, necesitaríamos el 80% de la población mundial. Eso significa que necesitaríamos 6 mil millones de personas que estuvieran inmunes al COVID-19. Bueno, ¿y cómo lograríamos eso? ¿Qué pasaría si nos olvidáramos de la vacuna, de los tratamientos y dijéramos, vamos a dejar que todo el mundo se reúna, vamos a dejar que todo el mundo se contagie y vamos a lograr que esos 6.1 billones de personas se contagien? ¿Qué pasaría con eso? Que si tomamos entonces esa población, esa mortalidad del 2.5%, tenemos que estar preparados para sepultar 15.4 millones de muertos. Eso sería el costo en vidas humanas de la inmunidad de rebaño si dejáramos las cosas evolucionar. Tendríamos que prepararnos para 15.4 millones de muertos. Eso es con un sistema de salud capaces de darnos una alta recuperación de pacientes hospitalizados. Yo estoy seguro que si 15 millones de personas o 20 millones de personas se afectan de esta enfermedad, no hay sistema de salud en el mundo para atenderlos a todos. Así es que la mortalidad podría ser el doble o el triple de la cifra que estoy hablando. O sea que estaríamos hablando de 75 a 100 millones de personas muertas si no se hace algo. Así que yo espero con esto haberles dado una idea de la magnitud de lo que muchas personas, a mi juicio, irresponsablemente dicen, porque simplemente no nos dedicamos a infectarnos unos con otros a ver qué pasa y que caiga quien caiga. Bueno, preparémonos entonces para despedirnos de entre 15 a 100 millones de personas que van a morir a causa de esta enfermedad, además de toda la mortalidad por otras causas que hay. Al día 15 de octubre, en cifras que tenemos que Estados Unidos lidera al mundo en todas las categorías, en el número de casos,
en el número de nuevos casos, en el número de muertos con 222.252 muertos, etcétera, etcétera. De segundo nos viene picando atrás Brasil, la India, México, el Reino Unido, Italia, España, etcétera, ¿no? Pero como vemos, representando nosotros poquito menos de 4% de la población mundial, tenemos casi el 25 a 26% de los muertos y del número de casos. O sea que hay algo que no estamos haciendo bien, que este es la data. Esto no se presta a interpretación alterna, los datos son magistrales, ahí están los muertos, ahí está el número de casos, y eso que no todavía tenemos un sistema de muestreo que nos permita saber cuánta gente hay infectada, porque estamos subregistrando el número de personas que están infectadas. Y ahorita estamos en vías de tener una nueva ola de contagios, de infecciones. Afortunadamente nuestros equipos médicos se han vuelto mucho más capaces de resolver los casos moderados a severos de la enfermedad, pero no obstante, si seguimos así, podemos esperar una nueva ola de mortalidad en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de este año y del próximo. Bueno, eso era lo que quería decirles hasta hoy. Esa es la situación de 11 meses que hemos aprendido del COVID-19. Espero que algunas de estas explicaciones les hayan aclarado algunas dudas y seguiré, como siempre, ofreciéndoles información confiable, fidedigna. Constantemente busco las diferentes fuentes de información que es de gente que sí está trabajando en eso, para dedicarme a lo que quiero hacer, que es divulgar información científica que les permita a ustedes estar mejor informados sobre lo que está pasando. Muchas gracias por su atención y los invito a suscribirse a mi canal, que pueden acceder colocando en sus navegadores youtube.com/diagonal DR Cisneros. El portal se llama Salud y Mucho Más, y ahí pues coloco los diferentes programas y entrevistas que hago en relación a esto y a muchos otros temas de salud, tecnología, medicina y calidad de vida. Muchas gracias a ustedes. Bueno amigos, si les gustó este programa, los invito a que vengan a mi canal en YouTube, José Antonio Cisneros, y activen el botón rojo de suscripción que les permitirá recibir, activando la campanita esta que ven acá, las diferentes notificaciones de videos que suba semanalmente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.